abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Durante ella oiremos la conferencia que pronunciará nuestro académico numerario y especialista en psiquiatría, el ilustrísimo señor don José Manuel González Infante. El título es Valores en alza en la post-pandemia, la compasión, su fundamento antropológico. Tiene la palabra, profesor González Infante. Excelentísimo señor presidente, señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Las ideas que quería transmitirles yo en el día de hoy se fueron gestando en el curso del mes de enero, a finales de enero aproximadamente. Y con eso construí una cierta intervención que podría traerles a ustedes en el día de hoy. Sin embargo, resulta que 2 meses y medio después ha habido un cambio tan radical, tan profundo, en casi todo, que me lleva incluso a hacer unas modificaciones en lo que yo quiero decirles a ustedes en el día de hoy. Concretamente, una primera modificación tengo que establecerla en función del propio título que le he dado a la intervención. Valores en alza en la post-pandemia. Y uno se pregunta, ¿valores en alza en la post-pandemia? ¿Pero hay algún valor en alza en esta después de la post-pandemia? Yo creo que no. Yo creo que cada vez son menores. Incluso lo que tenemos son contravalores. Y hemos tenido un contravalor de tanta trascendencia y tanta importancia como es precisamente la aparición de una guerra. Nos encontramos con que si todavía no hemos salido de la propia pandemia, tenemos un contravalor que es concretamente el de la guerra que nos hace mucho más difícil todavía esa problemática. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer, es decir, más que esto, lo que tenemos que plantearnos es si realmente las grandes catástrofes, los grandes acontecimientos en el sentido de sufrimiento profundo por parte de la sociedad, lo que producen en realidad es una concienciación del propio ser humano y de las sociedades para que puedan establecer un orden en ese proyecto de vida que es su propio camino. Lo que realmente estamos viendo que se está produciendo es realmente un cambio en los valores, una reestructuración en los valores. Están apareciendo no valores, sino simplemente lo estamos llevando, valores que estaban muy llevados hacia atrás, lo estamos llevando nuevamente a ponerlos bastante más delante de lo que estaban, o por lo menos ocupando el lugar que les correspondía. Por tanto, más que valores en alza, lo que podemos hablar es reestructuración de valores en el campo actual de la post-pandemia. Pero si se reestructuran los valores, uno se puede plantear qué valores son los que tienen un mayor sentido en el momento actual. Yo creo que un valor de bastante sentido en el momento actual es precisamente la compasión. Es un valor que pusieron de manifiesto precisamente los sanitarios, que pusieron de manifiesto los médicos. Por eso es de tanta importancia que lo analicemos en una facultad como en una entidad como la academia, concretamente. ¿Y cómo lo pusieron de manifiesto los médicos? Hubo una acción intuitiva por parte de la población y empezaron a aplaudir. Cuando estábamos en pleno encierro, se aplaudía a los médicos y se les decía que eran héroes. Sencillamente se hacía eso en función precisamente de una actitud compasiva del médico hacia los pacientes. El médico tuvo que vencer algo tan importante como un conflicto de atracción-evitación. Un conflicto de atracción-evitación que el mismo Laín Traulio nos lo propone y nos lo dice y que analizaremos con posterioridad, pero que lo tuvieron que vencer los médicos. Ese miedo a ser contagiado hacía un retraerse, pero sin embargo la necesidad, la acción real que como médico tenían que ejercer les llevaba realmente a vencerlo. Se producía el vencimiento de ese conflicto, de esa situación en la que se encontraba el médico inmerso. Por tanto, la compasión es algo que se nos pone de manifiesto como algo importante y algo trascendente de la perspectiva médico-enferma. Pero hay algo más. Si hablamos de la compasión, podemos decir,
La compasión es un término, un lexema, yo diría que excesivamente controvertido. Podemos entender la compasión como un don divino o sencillamente como una gracia que recibimos de Dios, ¿no? Y es una forma de verlo. Pero eso sería un análisis desde la perspectiva de la moral. Y por supuesto se tendría que estudiar desde una posición de una antropología teológica. Yo por supuesto carezco de capacidad para poder desarrollarlo desde esa perspectiva. Por tanto me veo obligado, y me parece que como únicamente puedo hacerlo desde una perspectiva de una antropología integral, de una antropología multidisciplinar. Y desde esa antropología le vamos a preguntar a las distintas ramas que la construyen qué es realmente la compasión. Le preguntaremos, por ejemplo, a la bioantropología. Le vamos a preguntar a la psicoantropología. Le preguntaremos a la antropología sociocultural. E incluso, ¿por qué no?, a la paleoantropología. Sobre todo una rama fundamental de ella que es la arqueología, podríamos decir, la arqueología cognitiva, una rama importante de la propia paleontología. Con eso vamos a intentar ir edificando lo que entendemos o lo que vamos a intentar interpretar como compasión. Lo primero que nos encontramos es que el término compasión y la compasión como concepto es un concepto bastante complejo, un concepto difícil de abarcar muchísimas veces. Pero para intentar hacerlo, para intentar comprenderla dentro de toda su dimensión, tendríamos que intentar en principio circunscribirla. Y al circunscribirla es conceptualizarla, pero yo les traigo para hacer eso una definición de lo que podemos entender por compasión. Es una definición que es fenomenológica descriptiva. Se van a describir unos fenómenos de una forma simple para llegar a comprender qué entendemos por compasión. Y tendríamos por compasión lo siguiente. Tendríamos el estado afectivo emocional desencadenado por la percepción del sufrimiento de otro o de otros que genera un impulso tendente a paliar el sufrimiento percibido. ¿Qué queremos decir con esto? En principio ya de la definición pueden deducirse cosas. En principio que la compasión no es una emoción sencilla ni simple, que tampoco se trata incluso de un sentimiento, sino que es un estado afectivo emocional. Es decir, no es algo que se tiene y que salta y se sale de él, sino que se encuentra uno inmerso, está en la situación de compasión, en propio estado. Este estado es un estado, como les digo, bastante complejo, que implica una complejidad que nos lleva a intentar considerarlo como una auténtica estructura. Yo diría que una estructura en el sentido de algo no cerrado, sino abierto al mundo y a la realidad, pero por otra parte también entendido como algo unívoco, que tiene una unicidad. Y sin embargo tiene distintos contenidos o distintas partes que se segmentan y que van a interaccionar entre sí. Concretamente, en la estructura a la que vamos a llamar compasión, intervienen realmente tres componentes fundamentales, que lo podemos ver aquí. Y además de esos tres componentes, hay dos momentos de acción. Veamos cuáles son estos componentes. Un primer componente que vamos a encontrar es la existencia de una percepción del mundo externo, una situación de sufrimiento que al percibirla determina en nosotros, en nuestra conciencia, una imagen que es una imagen estructurada con unas determinadas características y que ya en sí misma resulta compleja. Esta imagen es la que da lugar a esos contenidos afectivos y emocionales y por supuesto también cognitivos, de alguna manera. Este tipo de apreciación podemos estudiarlo desde una perspectiva fundamentalmente explicativa, mediante una metodología explicativa. Y la podemos hacer explicativamente viendo que existen una serie de estructuras neuroanatómicas que son responsables precisamente de ese movimiento. Estas estructuras, por ejemplo, serían el núcleo caudal, por una parte. Por otra parte, el núcleo accumbens también sería otra estructura neuroanatómica responsable de la compasión en este primer movimiento, pero además tenemos una serie de elementos neurohumorales que también intervienen en la producción de la compasión. Concretamente,
la dopamina y la serotonina fundamentalmente. Yo creo que la endorfina y la oxitocina ya intervienen en un estadio final. El estadio final, una vez que hemos realizado la acción compasiva y nos sentimos satisfechos y contentos precisamente de su realización. Por último, tenemos también otro elemento. A través del sistema reticular activador ascendente se produce un conocimiento por parte de la corteza de esas situaciones que estamos experimentando y por tanto tenemos la acción cognitiva. Bien, pero aparte de eso teníamos un segundo momento en la aparición de la compasión. El segundo momento parte ya no del exterior, una percepción que determina un cierto cambio o estructura interna, sino que desde esa estructura interna, de esa imagen creada por nosotros mismos, tenemos que hacer una proyección al exterior teniendo la acción intencional. Uno se pregunta, ¿existe algún correlato posible desde el punto de vista causa-efecto que pueda explicar este tipo de relación? Pues no existe. Realmente lo que estamos ante un hecho motivacional que solamente podremos intentar comprender mediante una metodología comprensiva de tipo psicológica. Porque puede ocurrir que esta serie de factores interactuantes que forman parte de esa imagen interna que hemos creado en función de la percepción exterior no tenga ya nada que ver con la percepción propiamente dicha, sino que aparecen unos elementos motivacionales que pueden dar lugar a la acción intencional o pueden no dar lugar a la acción intencional, como veremos que ocurre, por ejemplo, en el caso de la empatía. O podemos tener una acción intencional que sea negativa y que no sea intendente a solucionar el problema que acabamos de visualizar. Yo el tema del análisis de esta parte, de este sector, de este segundo momento en la producción del hecho de la compasión, lo voy a dejar para el final porque antes me parece importante que analicemos otra serie de factores, por ejemplo, ciertas propiedades adscritas a la compasión y cuál es la génesis en función de la cual puede darse la compasión. Propiedades de la compasión yo creo que existen dos fundamentalmente. Una que nos permite entender la compasión como algo inmanente y otra que permite comprender la compasión como algo trascendente. La compasión entendida como algo inmanente implica realmente algo que es consustancial a la naturaleza del ser humano y que es circunscrita. Se desarrolla exclusivamente dentro de un ámbito muy específico mío. Por ejemplo, la compasión inmanente podemos verla expresada con toda claridad en el caso de la relación madre-hijo. La vamos a encontrar también en el núcleo familiar, pero no más. Esta ha sido la compasión que podemos mantener en un plano general. Pero por encima de la inmanencia de la propia compasión, existe también una compasión trascendente, algo que va por encima de, y que ya no va referida al núcleo familiar concreto o a las personas que de mi intimidad de una forma concreta, sino que la traslado al conjunto de los seres humanos, la traslado a la humanidad. Vamos a intentar, de alguna manera, comprender precisamente esa compasión inmanente. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se puede producir? Eso nos obliga a hacer un estudio ontogenético de la compasión, intentando analizar, yo lo voy a hacer en un periodo ontogénico concreto, analizándola desde el momento de la fecundación del óvulo hasta aproximadamente el segundo año de vida del niño. Este es un periodo absolutamente trascendental y básico, en el que vamos a aprender multitud de cosas positivas o negativas. Y nuestro proyecto de vida posterior va a depender precisamente de ese periodo ontogenético fundamental. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? La relación madre-niño. La relación madre-niño como elemento básico para la comprensión, no solamente ya de la compasión, como veremos, sino de otra serie de fenómenos psicológicos de extraordinaria importancia. ¿Y qué ocurre en la relación madre-niño? A mi juicio ocurren estas cosas. Esto es una hipótesis de trabajo que les sugiero para que la analicemos de alguna manera. Yo creo que existe una primera sensibilización de tipo epigenética. Sabemos cómo puede producirse una huella a nivel de ADN, una huella de una metilación
del ADN que nos permita realmente mantener algo que vaya transmitiéndose en el tiempo. Se puede producir, por tanto, una memoria de experiencias compasivas que de alguna forma es intergeneracional, pasamos de una generación a otra. Por ejemplo, una abuela pudo haber tenido una experiencia de compasión, una experiencia afectiva determinada y transmitírsela a través del hijo por una vía epigenética al nieto. Y el nieto un día tiene una experiencia similar a la de la abuela y tiene una reacción prácticamente también similar. Por tanto, la sensibilización epigenética sería que de alguna forma queda en nosotros algún tipo de contenido néstico que de alguna forma puede reactivarse en cualquier otro momento en función de acontecimientos similares o acontecimientos parecidos. Y un acontecimiento en el que tiene lugar nuevamente una situación de auténtica compasión y auténtico amor compasivo es precisamente en la relación madre-hijo. Vuelve a aparecer y entonces se produce un mecanismo de aprendizaje. ¿Cómo se produce el mecanismo de aprendizaje? La sensibilización epigenética, por una parte, ya es un factor importante a tener en cuenta, pero por otra parte se va a producir algo que sería en esa relación íntima, en la madre con el niño, empieza el niño a aprender cosas. ¿Cómo lo aprende? ¿Cómo lo aprende? ¿Lo aprende por imitación? No puede hacerlo. ¿Lo aprende por identificación? Tampoco. ¿Por un hecho puramente cognoscitivo? Tampoco. ¿Cómo puede hacerlo? Como nos decía Loren, que ocurría aquellas anátidas que él estudió, que es precisamente en función de un aprendizaje relámpago, un aprendizaje por impronta. Este sería un poco el mecanismo. Se aprende entonces algún tipo de forma de reacción. Pero, ¿cómo acontece este hecho? Fíjense ustedes. Si analizan, por ejemplo, lo que ocurre en la relación madre-niño, en la relación madre-niño es muy difícil delimitar lo que es amor maternal de lo que es compasión. Yo no podría decirles a ustedes si lo primero que tiene la madre cuando ve al niño indefenso en sus brazos y con una incapacidad casi absoluta para todo, lo que tiene es una compasión por el niño que moviliza su amor maternal hacia él y lo cuida, o por el contrario es el amor maternal el que moviliza realmente y sensibiliza a la madre para que tenga esa sensación compasiva ante el hecho de lo que pasa con el niño. Es por tanto un dato importante y a tener en cuenta. Pero esa ontogénesis adscrita concretamente al campo de la compasión en la relación madre-niño no es la misma que vamos a ver precisamente en la compasión trascendente. En la compasión trascendente hemos de hablar de un aprendizaje puramente sociocultural y obedece precisamente a un principio fundamental y básico. Es el hecho de considerar al otro como prójimo. La proximidad es realmente un dato significativo y básico para que podamos entender esta compasión trascendente, esta compasión volcada a la humanidad. ¿Y cómo ocurre esto? Precisamente ocurre con el cristianismo. Ya veremos cómo realmente cuando estudiemos historiológicamente un poco el concepto de compasión lo vamos a ver dentro de este puro ámbito. Yo creo, y esto es un pequeño inciso, pero que me parece que tengo que matizarlo, que existe una simbiosis entre amor y compasión que la hemos visto en la madre con su niño y por tanto tiene lugar en la infancia, pero que también vamos a verla en la ancianidad. Hay quien analizó esto desde una perspectiva no propiamente científica, sino filosófica, fue precisamente Unamuno, que nos dice la compasión es la esencia del amor espiritual humano, del amor que tiene conciencia de serlo, del amor que no es puramente animal, del amor, en fin, de una persona racional. Y nos dice, el amor compadece, y compadece más cuanto más se ama. Y esto es lo que ocurre precisamente en la ancianidad. Cuando un anciano y otro, el hombre y la mujer ancianos, se ponen en contacto, se ven sus déficits, empiezan a tener problemas de tipo cognitivo, de tipo auditivo, de tipo visual, empieza a tener problemas, lógicamente, de tipo sexual, etc. Y entonces un anciano al otro se compadece de él en el contexto puramente amoroso y establece ese nivel de relación que implica un factor y otro y produce esa simbiosis absolutamente manifiesta y clara entre el amor y la propia compasión. Otro hecho importante es el estudio historiológico de la compasión. El estudio historiológico de la compasión comporta en principio estudiar la filogenia de la compasión. Cuando se produce en el ser humano algún hecho
que pueda denotar que existe una situación compasiva. Tenemos que trasladarnos al Pleistoceno, y concretamente al Pleistoceno inferior, donde desaparece el hombre, el Australopithecus, y es sustituido por el Homo habilis. Esto hace 2,6 millones de años de lo que estamos hablando. El Homo habilis tiene unas características particulares. A través de los estudios líticos, de los estudios precisamente de la arqueología cognitiva, se pueden encontrar una serie de datos que indican ya que hay una cierta acción de intencionalidad. Porque lo que estamos intentando estudiar filogenéticamente, en principio no es la compasión propiamente dicha, sino el resultado final, la acción intencional que produce el ser humano. Y cuando se produce una auténtica acción intencional, cuando aparece el psiquismo. Y cuando aparece el psiquismo, cuando hay una celebración suficiente por parte del ser humano. Por eso estamos planteándonos a nivel de Homo habilis, en la que ya aparecen ciertos rasgos de intencionalidad en su comportamiento o conducta. Pero esta intencionalidad es mucho más significativa hace 1,7 millones de años, cuando tiene lugar la aparición del Homo erectus. El Homo erectus no solamente ya tiene unos contenidos, unos fósiles líticos que implican realmente una mayor perfección en su elaboración y por tanto una acción intencional al elaborarlo. Le servían para cortar la carne, le servían para de alguna forma defenderse, etc. Sino que el Homo erectus resulta que maneja el fuego ya, sabe manejar el fuego y lo va a manejar intencionalmente como objeto de defensa y como acción puramente ofensiva. Por tanto, vemos cómo la intencionalidad es mucho más manifiesta hace 1,7 millones de años, precisamente con el Homo erectus. Pero tenemos que pasar hace unos 100.000 años aproximadamente, en los que aparece el Homo neanderthalensis. El hombre de Neandertal ya no solamente maneja el fuego, y lo sabe manejar perfectamente, sino que incluso tiene una concepción abstracta del mundo y de la realidad, enterrando a sus muertos. Los enterramientos neandertalenses son significativos e importantes. Nos encontramos con que el hombre de Neandertal no solamente ponía el cadáver en una posición determinada, sino que incluso le ponía flores. Se han encontrado pétalos de flores en las sepulturas neandertalenses. Por tanto, había una acción que ya no era puramente intencional, sino era una intención llevada precisamente a ese contexto de acción compasiva por parte del difunto. Esto, lógicamente, en el Homo sapiens sapiens es un hecho absolutamente claro y demostrativo. Pero decíamos, íbamos a hacer un estudio historiográfico o historiológico de la compasión. La que hemos visto desde la perspectiva filogenética es una compasión inmanente. Pero vamos a ver si en el curso de la historia tenemos algún tipo de flash que nos permita entender o ver la compasión trascendente. El hombre antiguo, evidentemente, lo que manejaba era una compasión puramente inmanente. Por ejemplo, los griegos o los romanos no tenían compasión en el sentido de compasión de trascendencia. Nos encontramos con que los médicos griegos, siempre se ha dicho, el médico griego era una persona que amaba a su paciente. Es falso. Amaba su profesión, amaba la medicina y realmente sabía discernir entre enfermos que se podían curar y enfermos que no se curaban. Él utilizaba a los enfermos que curaba precisamente para poder engrandecerse con la acción de su propia praxis. Por tanto, no había un amor de trascendencia, no había una compasión trascendente en el mundo antiguo. Lo que había simplemente es una relación padre-hijo, en el plano parental, en que lógicamente había esa acción compasiva como había una acción amorosa y como había en la relación con su madre, etcétera, etcétera, pero no esta otra posición. ¿Qué hay que esperar para que aparezca ese tipo de compasión trascendente? Precisamente la idea, como decía, de proximidad, cuando aparece el concepto de prójimo. ¿Y dónde vamos a ver en el mundo antiguo, pero ya en la propia historia, no en la prehistoria, sino en la propia historia humana, pues en el siglo I de nuestra época, de nuestra era, es donde vamos a encontrar un primer dato de compasión. Y lo vamos a encontrar cuando
estudiamos precisamente, o leemos realmente el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 30 a 37, se describe la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano vemos realmente rasgos de compasión trascendentes expuestos precisamente por este autor, San Lucas, que resulta que no conoció a Cristo, lo conoció a través de Pablo. De él era médico, San Lucas. Por eso lo he incluido dentro de antecedentes médicos de la compasión. Es posible que el hecho de ser médico de San Lucas fuera también un factor importante que se uniera al hecho de la proximidad que tenía como concepto absolutamente asumido para establecer este concepto y verlo en el buen samaritano. Yo no les voy a describir la parábola del buen samaritano, que está en la mente de todos, pero sin embargo sí recordarles algunos hechos. Porque resulta que en esa parábola se describe con una precisión extraordinaria precisamente lo que es el sufrimiento. Y se ven las dimensiones, las tres dimensiones básicas de todo sufrir. Y vamos a intentar verlo. Saben ustedes que el buen samaritano simplemente es un individuo que está atacado por unos bandoleros que lo hieren, lo dejan en una situación de casi muerte y le quitan lógicamente todos sus bienes, etc. Aquí pasan una serie de personas que no le echan cuenta, no lo atienden en absoluto, hasta que pasa un samaritano que lo atiende. ¿Y qué es lo primero que hace el samaritano? Lo primero que hace es cubrirlos con ungüento sus heridas y por otra parte taparlas, vendarlas. ¿Qué está haciendo? Está actuando sobre un primer rasgo del sufrimiento, el dolor. Está intentando quitar precisamente el elemento físico del sufrir. Lo hace el samaritano, pero hace algo más. Coge a aquel hombre, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, lo introduce allí, le paga la posada y le dice que lo atiendan con absoluta precisión. ¿Y qué está haciendo el buen samaritano? Está actuando sobre el segundo elemento fundamental del sufrimiento, el sufrimiento psíquico, sobre lo que es el concepto de angustia, la angustia fundamentalmente y el miedo. Mitiga el miedo y la angustia del individuo arropándolo, llevándolo a esta situación. Pero incluso actúa en un tercer nivel del propio sufrimiento. Es el aspecto noético del sufrir, representado sobre todo sobre la vivencia del futuro, la vivencia de la existencia. Este hombre tenía anulado su existencia no solamente porque creía que iba a morir, sino porque se había quedado absolutamente sin nada a nivel económico. Y sin embargo, el buen samaritano lo introduce allí y le dice: volveré a verte y por supuesto te pagaré y te daré cosas a ti. Por lo cual está intentando suplir incluso el tercer factor del sufrimiento, en este caso el aspecto noético. Pero vamos a seguir encontrando cuadros de naturaleza médica, si ustedes quieren, dentro de la historiografía de esa compasión trascendente. Y la vamos a ver precisamente en un pasaje de la historia nuestra, de la historia de España, referido concretamente al siglo XV. En Valencia, en el año 1409, el padre Jofré, no es un médico, pero es un mercedario que de alguna forma se apiada de un paciente psíquico que está siendo apedreado y maltratado por la turba. Lo acoge, lo lleva a un sitio, pero no solamente se queda ahí, sino que da un paso más. Crea realmente el primer sanatorio psiquiátrico del mundo, o sobre todo del mundo occidental, y lo crea el padre Jofré. Y hay otros rasgos de compasión establecida desde esa perspectiva y que posteriormente da lugar a la aparición del primer psiquiátrico que sigue terapéuticas concretas para el tratamiento de la enfermedad mental. Es digno de que tengamos orgullo de encontrarnos con que esto ha ocurrido precisamente en nuestro país en el año 1409, primer hospital psiquiátrico del mundo occidental. Y por último, vamos a ver otro rasgo de compasión trascendente, referido concretamente a nuestro extraordinario colega, diría, si cabe esa posibilidad, pero extraordinario don Pedro Laín el Prado. Don Pedro Laín el Prado, en su libro La relación médico-enfermo, tiene un capítulo, el capítulo primero y el apartado cuarto del capítulo, que habla del momento ético-religioso de la relación médica. El momento ético-religioso de la relación médica, él, aunque no lo nombra como compasión o como acción compasiva, sí lo establece como un mecanismo de bipolaridad.
La bipolaridad que les decía que experimentaron los sanitarios españoles frente al hecho de la propia pandemia, que era concretamente el conflicto de acción-evitación. ¿Cómo reaccionaban? Generalmente reaccionaban supliendo el miedo que le producía la aparición de la enfermedad o el poder contagiarse y contagiar a su familia, lo suplían con una acción de entrega absoluta desde el punto de vista profesional. Vamos a intentar ya analizar, para ir terminando, el último factor, el factor que decíamos que era esa conciencia intencional. Es decir, ese aspecto que estaba constituido por unos componentes que integran esa imagen que se producía en el segundo momento de acción que hablábamos que estaba en el caso de la compasión. Se produce un hecho importante. Se aparece una estructuración dentro de la conciencia nuestra en función precisamente de esa percepción externa que hemos recibido. Y esa conciencia que se crea es realmente afectiva y emocional, por supuesto, pero también cognitiva. Pero hay otros elementos que se van a agregar realmente a la acción compasiva y que darán lugar a la aparición de esa intencionalidad real. Las experiencias tempranas, hemos dicho, el niño recibe experiencias tempranas en la relación madre-niño, pero resulta también que hay un grado de madurez y personalidad que se ha podido ir consiguiendo. Todos estos son factores que interactúan entre sí, dando lugar a una materia especial, que sería concretamente la imagen estructurada en nuestro interior, que ya no tiene nada que ver incluso con el elemento perceptivo inicial. Sería un poco esto similar a lo que ocurre con la digestión. Comemos unos alimentos y en nuestro interior se elaboran los alimentos hasta producirse el bolo digestivo, que si lo comparamos con los alimentos vemos que hay diferencias notables entre uno y otro. Y ese es el elemento nutritivo real y auténtico. Este es el elemento nutritivo y real precisamente en la compasión. Pero para que lo veamos con más claridad, vamos a intentar analizarlo en función, es decir, la compasión en función de lo que se conoce con el nombre de empatía. Yo creo que desde el punto de vista categorial, como categoría antropológica, la categoría representada por la compasión está muy por encima de la categoría empática, de la propia empatía. ¿Qué ocurre en la empatía? Sabemos que existen unas estructuras, que son las neuronas espejo, que de alguna forma nos permiten captar e imitar las conductas y los comportamientos del otro. Pero también nos permiten realmente experimentar y sentir en nuestro interior los sentimientos del otro. ¿Qué ocurre aquí? Se produce una imagen estructurada, evidentemente, en el caso de la empatía, pero es una imagen estructurada que lógicamente está dominada por uno de los factores fundamentales que la integran, por la emocionabilidad, por el factor emotivo. La acción emotiva da lugar a un contagio emocional, en cuyo caso el individuo empático empatiza tanto con el otro que llega a experimentar el mismo dolor y sufrimiento que tiene el otro. Y ese dolor y sufrimiento, analizado desde su perspectiva, precisamente inhibe la acción intencional. Es una ausencia de acción intencional precisamente por este hecho. Vamos a intentar verlo en un plano comparativo. Vamos a comparar realmente las diferencias entre la empatía y la compasión. Y la vamos a ver de la siguiente manera. En la empatía hay una percepción, evidentemente, igual que en la compasión. En la empatía hay una imagen que se estructura en nuestro interior, como ocurre realmente ante toda acción perceptiva. Igual imagen estructurada en el caso de la compasión. Pero en el caso de la empatía hay un contagio emocional que bloquea, inhibe la acción intencional. Por tanto, la empatía se queda en un sintonizar con el otro, pero no actuar. Precisamente en la compasión, la conciencia intencional creada es la que produce realmente una acción de ayuda al otro, que es la puesta en marcha de la propia acción intencional. Para terminar, la verdadera compasión. ¿En qué consiste la verdadera compasión? Estamos matizando los dos momentos que se producen en la compasión. Un primer momento sometido a la metodología explicativa, la metodología científico-natural. Hay una dimensión absolutamente contextual y hay una relación de causa-efecto, hay una causalidad lineal. Por el contrario,
En el caso del segundo momento, la metodología comprensiva, hay una dimensión acontextual. Realmente no existe una relación causa-efecto directa, sino que existe una acción motivacional. Y la motivación, de alguna forma, por un mecanismo puramente intuitivo, por un mecanismo que sería el sustrato transdimensional, es por lo que se transforma en realidad en esa acción de compasión y en esa acción de ayuda. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta. La compasión no se produce como valor exclusivo y aislado del resto de los valores. Decíamos que la jerarquización en los valores es muy importante. Hay otra serie de valores que son fundamentales. Se está produciendo ahora mismo una acción compasiva en el caso de la guerra de Ucrania. Y se está produciendo hasta el punto de que hay muchas personas que cogen el coche, se van a Polonia, a la frontera con Ucrania, y resulta que cogen a 4 niños y se los traen. O se traen a una familia para acá o a 10 personas de la familia. Eso hay que tener mucho cuidado. Se están produciendo acciones absolutamente delictivas en función de ese hecho. La compasión desbocada tampoco tiene sentido. La compasión requiere de otro valor muy importante que sea fin y que esté a ella, es la prudencia. Hay que ser prudente cuando uno actúa compasivamente. Por eso no es cuestión de actuar de una forma impulsiva y de una acción en la compasión absolutamente descontrolada. Es muy importante también la firmeza como valores espirituales que existen ahí y que de alguna forma conforman la compasión. Igual que la misma justicia. En definitiva, nos encontramos con que la compasión verdadera está unida a un conjunto que son los que en definitiva plantean el problema y la base fundamental de lo que podemos entender por compasión. Eso era lo que yo quería traerles en el día de hoy para intentar plantearlo en un plano de reflexión entre ustedes y yo mismo para ver si realmente entramos en una comprensión de este hecho de la compasión para podernos ponerla en práctica en un orden realmente de valores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor González Infante. Abrimos a continuación un coloquio con nuestro ponente. Tiene la palabra aquellos que lo estimen. Profesor Vilche. Sí, ya sé el problema, sí. Intentaré, por eso necesitaba mascarilla. Eso. Ya nos conocemos, queridos hermanos. En primer lugar, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que has traído. Yo creo que efectivamente has tenido el valor de traer a una academia donde debe darse la discusión. Este no discuta mucho, porque además para nosotros el término discusión es agresivo. No es como en un anglosajón que el término discusión no tiene esa agresividad. Valga la muestra de que está en todos nuestros trabajos que publicamos, introducción, material, método, discusión, etc. Hay dos preguntas o dos consideraciones. Insistes en el tema de la compasión inmanente y que en ella hay un mecanismo epigénico. No tengo nada que decir. Pero a mí me hubiese y me gustaría que quizás yo aquí hubiese puesto una cosa que la someto a tu discusión. Esto realmente la compasión inmanente, es un mecanismo darwiniano, evolutivo, a mi juicio, que puedo estar equivocado, que se basa fundamentalmente en la perpetuación de la especie y que se da en los humanos y que se da en los animales. Además que hay que ver cómo la madre gata, por decirlo así, atiende a los gatitos y se compadece que no tengan nada. Entonces, esto lleva a que el factor religioso es secundario, a mi juicio. No es más bien el mecanismo evolutivo darwiniano el que condiciona la religión, y la religión a su vez
hace suyo ese factor darwiniano, que le viene muy bien, lógicamente, le viene muy bien, no estoy contra la religión, y que no es exclusivo de la religión católica, a veces en el hinduismo, en el budismo, en el sintoísmo, y en todo, con más o menos matizaciones o con más o menos. Entonces, yo creo que ahí la compasión inmanente es totalmente evolutiva, a mi juicio. Me gustaría conocer tu opinión en este sentido. Y después tengo una segunda pregunta o Sí. una segunda consideración. Bueno, voy a intentar a ver si puedo contestarte. A ver si puedo contestarte, mi querido amigo, y agradecerte en primer lugar las preguntas que me haces, porque como siempre tus preguntas son de una extraordinaria profundidad y de un extraordinario interés. Así que te las agradezco mucho. Yo te diría, en la primera parte de tu exposición, al planteármelo, has dicho que en una academia de medicina, si es pertinente realmente traer un tema como el de la compasión. No, entonces no te entendí. No iba por ahí, no. Al contrario, lo que yo quería decir no traer el tema. Quizás me he expresado yo mal. Que lo importante en una academia es hacer discusiones sobre temas como este, Perfecto. sobre todos los temas, pero en este es realmente interesante hacer una discusión, porque para eso está la academia. Eso se ponía el símil de nuestro trabajo y el concepto de la palabra discusión en español y en anglosajón. Si me he expresado mal, lo siento, pero no. Al contrario, te felicito. Te he debido interpretar yo de alguna forma. Por traer. Quizás te he interpretado porque hay un posicionamiento, concretamente un posicionamiento, yo recuerdo ahora mismo la posición de Paul Valéry, precisamente en la Academia Francesa, cuando habla de la virtud, y dice, señores, la virtud ha desaparecido del lenguaje, porque cuando hablamos de virtud, de alguna forma experimentamos un sentimiento de algo negativo o algo que no merece la pena tenerse en cuenta. Precisamente, quizás por el carácter del planteamiento de Paul Valéry en relación con la virtud. Y evidentemente, por eso en una academia, naturalmente que se tiene en cuenta no solamente la virtud, sino incluso algo tan fundamental como la compasión, que tiene toda una estructura antropológica perfectamente comprensible desde una perspectiva científico-natural. Como acabo de decir, hay una serie de estructuras que intervienen en la producción del fenómeno compasivo. Entonces, el planteamiento sería, ¿es de alguna manera evolutivo el cambio que se produce en el campo de la compasión inmanente? Por ejemplo, dice, o sea, la impresión tuya, ¿cuál podría ser? La de que de lo inmanente se pasa a lo trascendente por una situación evolutiva. En eso no estaría de acuerdo. En esto tengo que estar en profundo desacuerdo, por una razón. Porque a mí me parece que es un elemento fundamental el hecho de la consideración del otro como prójimo para que realmente se produzca la compasión hacia él. Fíjate, sería un poco el transformar el proverbio latino homo hominis lupus en el proverbio siguiente a partir de la proximidad, homo hominis sacra res. El hombre es una cosa sagrada para el hombre. A partir de ese momento, ¿y por qué el hombre es una cosa sagrada para el hombre o para otros hombres? Porque procedemos de arriba, tenemos un padre común. En este caso, el Padre común nos permite realmente ser, por tanto, prójimos unos de otros y ser hermanos unos con otros. Y es precisamente esa concepción, ese pensamiento, el que hace que se produzca una trascendencia de la compasión inmanente propia que ha tenido el ser humano y que tiene, lógicamente, desde lo que veíamos en la escala propiamente filogenética. Entonces, yo por eso no lo vería así. Me parece que es un hecho muy radical. No hay un paso evolutivo que pueda permitir que la compasión inmanente se transforme en trascendente. Me parece que hay un hecho cualitativo diferencial, absolutamente claro. No hay una acción de cantidad, no voy pasando poco a poco en un contexto evolutivo de una forma cuantitativa, sino que aparece un hecho absolutamente diferencial cualitativo, el hecho de la proximidad. Si no se da la proximidad, no puede darse. Por eso, cuando analizamos la compasión en el campo de
la historicidad humana, nos encontramos, por ejemplo, que los griegos no tenían esa compasión trascendente y habían pasado tiempo, y no la tenían. Tenían una compasión inmanentista, querían a sus hijos, querían a sus mujeres, querían a sus amigos, querían en todo caso a la Grecia, en el que formaban parte de la ciudad griega, pero nada más. A partir de ahí todos los demás que eran bárbaros, eran individuos no sometidos, por supuesto, no solamente a la compasión, sino simplemente a nada, no tenían derecho prácticamente a nada. Es lo que ocurre cuando el médico griego intenta proyectarse sobre su enfermo, hace una delimitación precisa entre los que son esclavos y los que son hombres libres. Al esclavo lo trata de una determinada forma y en función de su praxis, mientras que al hombre libre lo trata de una manera radicalmente distinta. Hay cambios profundos, pero no en un contexto puramente evolutivo. Por eso no lo veo como una evolución, sino como un cambio cualitativo. No sé si te contesto. Yo no estoy de acuerdo. No sé, naturalmente. Estamos de acuerdo, esa es un poco la discusión. No estoy de acuerdo, y porque eso significa que, según lo que tú estás diciendo ahora, por lo menos lo entiendo yo así, la compasión viene dentro de la genética bíblica a la cual tenemos nosotros desde el primer día, desde la creación del hombre. Así de claro, porque si no viniese dentro de la genética bíblica, nadie podría ser compasivo en este mundo. Sí. La compasión, hemos dicho, es un estado afectivo y emocional. Micro. Perdón. Digo, la compasión es un estado afectivo y emocional. Es por tanto un estado que experimentamos. Y lo experimentamos porque tenemos una estructura que nos permite experimentar. Sí, pero estás negando que la compasión no puede tener un carácter epigenético. Sí, naturalmente. Pero el carácter es una trascendencia sagrada. Sí, no. El carácter epigenético es simplemente una huella de sensibilización para la compasión, pero no es la compasión. La compasión realmente, cuando la crea entre la madre y el hijo, es una relación simbiótica entre uno y otro. Esa relación simbiótica hace que la madre vierta amor sobre el hijo, pero no sabemos si al vertir amor lo que vierte realmente es una compasión de ser un ser tan indefenso que tiene delante. Entonces muchas veces la indefensión de ese ser crea la compasión de la madre y moviliza el amor maternal. Por tanto podemos ver esa simbiosis realmente entre amor y compasión. Bueno, entonces ya no solamente es una trascendencia sagrada, estás admitiendo que en un momento hay un componente evolutivo, que es la perpetuación de la especie. Si queremos verlo así, yo no estoy diciendo que la compasión tenga una trascendencia sagrada, precisamente la he quitado de ahí. Yo no estoy estudiando la compasión desde una perspectiva de una antropología teológica, sino de una antropología integral. Es diferente. Entonces, por supuesto que no tiene una referencia sagrada. Y cuando hablo de la proximidad, incluso no como algo sagrado. Evidentemente, el prójimo lo analizamos y lo captamos precisamente por el hecho mismo de que nos lo da Cristo, ciertamente, pero quitemos todo el contenido y todo el componente desagrado a la propia compasión. Yo creo que incluso en la compasión trascendente hay también un factor epigenético. También hay una sensibilización epigenética, en el siguiente sentido. Estamos en el tercer milenio, después de todo ese tiempo, el ser humano ha tenido que ir creándose una huella por metilación realmente del ADN que ha dejado esa huella epigenética que de alguna forma se ha podido transmitir. Y por tanto, aunque digo, el aprendizaje de tipo puramente aprendizaje sociocultural es el que se da en la transmisión de la compasión trascendente, no, yo creo que incluso hay un elemento epigenético también asociado y en función de eso se compactan y dan lugar a una mayor compasión, a una compasión mucho más profunda. La interpretación, perdona, corto el tema, la compasión, por ejemplo, puede analizarse desde una perspectiva religiosa o no. Es decir, cuando yo hablo aquí de la proximidad, el concepto de prójimo
se puede tener como un prójimo del cristianismo, o se puede tener sencillamente como una persona comunista puede tener la idea de igualdad con el otro y de la identidad que existe con los otros, y por tanto mantener una situación de compasión. Por tanto, el concepto de compasión es un concepto muy amplio, ¿no? Hay que referirlo exclusivamente al aspecto sagrado. Y sin embargo, es fundamental el hecho de la proximidad para comprenderlo. Y la proximidad, queramos o no, nos vino con el cristianismo. Una cosa es un reconocimiento y otra cosa que la compasión sea realmente un hecho de tipo religioso o místico, ¿no? En absoluto. Tiene unos componentes orgánicos, claro, y tiene por supuesto una acción epignética también clara. Ahí podemos tener discrepancias. Sí, yo por no alargar el tema y no monopolizar nosotros la discusión, bueno, pues realmente estamos acercando posturas. Por supuesto. Hay una segunda cuestión, y ya con eso termino, porque hay otras palabras por ahí, ¿no? Habla de la empatía. La empatía realmente la podríamos definir como identificarse con alguien, ¿eh? Identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Eso es lo que dice la RAE. Sí, eso es. Y el sentimiento, y luego la otra cosa era la versus, o sea, la empatía versus compasión, ¿no? Empatía versus compasión, era la otra cosa. La compasión es sentimiento de pena y ternura y de identificación con los males de alguien. Pero eso ninguno de los dos implica una acción. A mi juicio no implica ninguna acción. La acción es volitiva por parte del individuo, ni la empatía. La empatía no hay. ¿Por qué? No hay acción intencional. ¿Por qué? ¿Por qué no hay acción intencional? Puede haberla, entonces compasión. Entonces sería compasión. No, Es decir, en la empatía simplemente es un sentimiento de encontrarnos con los sentimientos del otro y poder experimentarlo, lo que acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero se queda ahí. Yo simplemente simpatizo contigo y digo, comparto tus sentimientos, pero me quedo igual. Digo, arréglatelas tú solo. Si yo me identifico con los sentimientos de alguien, ¿por qué esa identificación no puede conllevar una acción? Naturalmente que sí. Si lleva una acción, es una acción compasiva. Por tanto, se transforma lo que es la empatía en compasión. Es la radical diferencia entre una y otra. Yo creo que, con todo mi respeto, que los psiquiatras gusta mucho utilizar una especie de sacacorcho representando las palabras. ¿Qué diferencia puede haber entonces en un sentir? Los sentimientos del otro, en un caso y en otro, son iguales, y en uno se produce una reacción de intentar compensar ese sentimiento de alguna forma con una ayuda, y en el otro simplemente es decir, hay que ver a la persona esta, lo mal que está el pobre, lo siento mucho. Lo que hemos hecho un poco con los ucranianos, eso es empatía y no compasión. Pues, sencillamente, pobres ucranianos, qué mal lo están pasando, están terribles. Y si en ese momento te empleas el ordenador y mandas una ayuda a Ucrania, amigo, ya entonces estás teniendo una acción compasiva, ya estás teniendo el mecanismo. Para mí, con todo mi respeto, es una cosa... Rezar el rezo. No, es una cosa propia de la psiquiatría. O sea, yo soy patólogo y los patólogos decimos cáncer, no cáncer, y cuando no sabemos qué puñeta es, no sabemos lo que puñeta es, pues decimos no sé lo que puñeta es. Material insuficiente. Me permite, ya para terminar, para contestarle a Vilche, habrás visto que he establecido una diferencia metodológica en el entender el momento primero de la compasión del momento segundo. He dicho que el primer momento podemos entenderlo desde una perspectiva científico-natural, como tú como patólogo entiendes realmente la patología que ves a través de tu microscopio. Igual, exactamente igual. Pero el segundo momento, el momento que comporta la acción intencional, ese ya no puedo no puedo explicarlo mediante una metodología científico-natural. Tengo simplemente que intentar comprenderlo desde la perspectiva psicológica. Esta es la diferencia en lo que me estás estableciendo ahora. Perdona, te agradezco mucho tu intervención porque ha sido muy rica y desde luego me ha servido muchísimo a mí. Yo saco una conclusión que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí, que deberíamos hacer quizás no solamente conferencias, sino la conferencia o el tema tendría que 20 minutos y 30 de discusión, es
Totalmente. el foro conferencia, conferencia foro, porque es que la verdad aplaudimos, nos quedamos muy bien, hay que ver esto y nos vamos. Y yo creo que falta discusión. Totalmente de acuerdo. Aunque a riesgo de decir tonterías. Se lo pedimos a nuestro presidente. Profesor Almenara. Yo felicitar por la conferencia, por haber traído el tema aquí, y a medida que lo iba escuchando, pues prácticamente coincidía en un principio con el profesor Pitchen, ¿no? Es decir, que veía más el mecanismo darwiniano en la generación de la compasión que otra cosa. Pero a medida que la discusión se han ido acercando las posturas, pues evidentemente yo creo que la compasión es un choque, una síntesis entre la epigenética y lo cultural. Pero bueno, como siempre en biología, ¿no? Es decir, que somos nature y nurture, ¿no? Es decir, las dos componentes. Y quizás no hablar de la trascendencia religiosa, pero sí de la trascendencia cultural. Es decir, es la cultura la que de alguna manera es la variable que interviene a la hora de generar la compasión. Que sí, que en la cultura occidental tiene mucho peso el concepto de prójimo del cristianismo, lógicamente, ¿no? Pero que supongo que en otras culturas pues tendrá peso para acercarnos al prójimo cualquier otra circunstancia, ¿no? Y bueno, simplemente discernir sobre el punto de encuentro que ya apareció por ahí. Es decir, que nada, simplemente eso, que quizás sea esa síntesis de lo cultural y lo epigenético lo que dé lugar a ese espíritu compasivo de los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Hay que entender que lo epigenético es un poco el puente entre lo genético y lo cultural, evidentemente. Luego, ahí la acción epigenética es fundamental, yo creo que es las dos formas de compasión. Aunque yo lo haya traído fundamentalmente a la inmanente, pero creo que también obedece a ese mismo rasgo la compasión trascendente. Muchas gracias. Profesor Rossetti. En primer lugar, agradecerte la charla y felicitarte. Y entonces yo hice una pregunta que no sé si procede o no procede en este momento. Y es que, ¿qué papel juega la verdadera compasión en la eutanasia? Bien desde el punto de vista familiar, bien desde el punto de vista médico o sociedad médico. Sí, o sea, la relación entre la verdadera compasión y la eutanasia. He dicho que la verdadera compasión no solamente, esto se corta, bien, acabo de decir que la compasión no solamente obedece a la acción compasiva en sí, por tanto es un estado afectivo y emocional y cognitivo, sino que incluso obedece a la interacción de otra serie, digamos, para no entrar en lo que puede ser negativo en una virtud. Existen otros factores de valor que se unen, por ejemplo la prudencia y por ejemplo también la justicia. Y es posible que si mezclamos esta serie de valores nos encontremos con que quizás la compasión o esa acción que se considera de compasión y que sin embargo la aplican personas que no son religiosas, que van incluso en contra de la idea de la religión, que es precisamente la acción compasiva ante la persona en sus etapas finales, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva de justicia no es adecuado intentar analizar la compasión desde la perspectiva de la eutanasia. La eutanasia es otra cosa distinta a lo que podríamos entender por compasión médica hacia el paciente. Hay ese elemento que falta quizás de la propia prudencia, de la propia situación de decir, es conveniente que yo de alguna forma actúe contra la vida de alguien, precisamente en este instante, porque si alguien me lo está pidiendo y porque incluso la familia me lo pide en un contexto compasivo. ¿Es razonable que lo haga? Pues posiblemente quizás pueda no ser razonable. Yo no tengo elementos de juicio suficientes que me permitan establecer una acción compasiva, la acción eutanásica propiamente dicha. No tengo elementos y por tanto no vería equiparable una cosa con la otra. Si te contesto. Gracias. Más tarde, Montrico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por la nueva lección, una vez más, en este concepto. Ahora, me surgen tres preguntas. Usted ha dicho de la percepción en el mundo interno y del concepto externo que tenemos que nos motiva hacia la compasión. Entonces,
entonces me surge la duda de cómo actúan ahí los mecanismos de defensa. En primer lugar está el mecanismo de defensa, por ejemplo, de la negación de negarnos a ver qué es lo que está pasando fuera para protegernos a nosotros mismos. Ese es un mecanismo de defensa que es el más primario y el más elemental. Después hay otro mecanismo de defensa que yo creo que actúa en estas situaciones y se puede malinterpretar como compasión, que es el de la identificación proyectiva. Yo me puedo perfectamente sentir identificado con lo que le está pasando al otro, y en vez de estar ayudando al otro, a quien me estoy ayudando es a mí mismo. Eso es otro concepto que puede matizar el concepto ese de compasión. Yo creo que la compasión sobrepasa y pasa a ser ya un factor trascendente en el momento en que nosotros nos olvidamos del sí mismo para ayudar al otro. Y hay otro factor más negativista en esta situación, que es el concepto de narcisismo. Usted ha mencionado lo que se está produciendo, por ejemplo, ahora con estas personas que van a Ucrania, el plan héroe, salvan familias, toda esta serie de cosas. Y entonces, como yo mismo he dicho, en plan héroe. Entonces, ahí hay un factor narcisista y de un protagonismo personal que es muy relevante en esta situación. Yo pienso, y ahí ya abundamos en lo trascendente, en el momento en que uno hace una acción que lo supera a sí mismo, como por ejemplo hemos estado siendo testigos, y usted lo ha señalado, de esos médicos que son conscientes de que estaban actuando frente a un enemigo desconocido, que podía afectarlos a ellos mismos, que podía afectarlos a su familia, pero era su obligación. Y entonces ahí está otro factor, otra palabra para mí importante en todo este contexto, que es el de la entrega. Ya uno se está entregando. Y se está entregando olvidándose del sí mismo, renunciando al mecanismo de defensa, de la negación de la situación que está ocurriendo, incluso de la identificación proyectiva. Yo no soy el otro, no tengo nada que ver con este otro, que tiene mucho que ver también con la empatía, como usted mismo ha señalado. En la empatía está, y ahí ya son vínculos desde un aspecto psicodinámico transferencial. En la transferencia, y todo lo que nos dedicamos a la psicoterapia y demás, vemos que uno de los primeros factores que se trabajan es la transferencia que se establece entre el médico o el terapeuta y el paciente. Entonces, el médico o el terapeuta puede sentir lo que siente el paciente y actuar en consecuencia de eso. Esa transferencia es la que yo veo como un factor empático. Y hay también otro factor más que yo veo. Cuando habla usted del componente de la empatía, de la inmanencia, el factor de madre, hijo, toda esta serie de factores, Bowlby lo trabaja muy bien porque es el concepto de la creación del núcleo de confianza básico de la persona, que para mí es esencial en todos los tratamientos. Ver cuál es el núcleo de confianza básico que ha estructurado a esa persona. En la relación madre-hijo y posteriormente en la relación incluso con el padre, se establece ese núcleo de confianza básico que ayuda a la persona a manifestarse y a hacer frente tanto a sí mismo como a lo que tenga externo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, perdón, voy a contestarte, te agradezco mucho la intervención que has hecho y por supuesto el despliegue extraordinario de todos los mecanismos de naturaleza inconsciente, que son los que tú intentas desarrollar y ver en tu análisis habitual en la clínica. Pero yo he intentado interpretar la compasión desde una perspectiva en absoluto inconsciente. Habrás visto que yo hablo de la existencia de una estructura interna, que más o menos esa desconocida, es un poco el concepto de la caja negra de los conductistas. Esa caja negra de los conductistas lleva implícito toda esa serie de mecanismos de tipo inconsciente que tú haces referencia, pero yo no quiero meterme en ella, sencillamente porque me complicaría profundamente la situación. Y yo lo que pretendo es encontrar una acción volitiva final, por tanto, una acción intencional. No la veo desde una perspectiva psicodinámica, sino la veo desde una perspectiva de relación directa, motivación, creación de una acción consciente. Por tanto, estoy siempre en
los términos del yo consciente, que no de los mecanismos inconscientes que pueden subyacer, lógicamente, en la determinación también del proceso. Eso es cierto, pero no quiero entrar en ello, porque lógicamente sería complicar mucho la situación. Yo he hablado de una verdadera compasión. Tú has planteado desde una perspectiva inconsciente formas no verdaderas de compasión, aunque parezcan externamente que son compasión, ciertamente. Pero en esa no he entrado. Por eso me he quedado solamente en el plano del yo consciente y no puedo introducirme más que decirte, llevas razón en cuanto a la no verdadera compasión en los planos inconscientes a que tú hacías referencia. Muchas gracias. ¿Está bien? Doctora Pedriani, un momentillo. Yo, continuando un poco en la línea. Quítate la mascarilla. Vale. Va. Que, pues, Para que te darle oiga. las gracias, como siempre. Pues me hace pensar y eso a mí me encanta. Yo me quedo en la parte final. Hay compasión si hay acción. Porque si no hay acción, estamos con intuición. O sea, para que haya compasión, previamente tiene que haber lo que llamamos intuición también, la empatía, ¿no? Vale. Pero ahora, a la hora de la acción, claro, yo tengo la mala costumbre de que se me vienen casos de mi consulta, cosas que me han pasado, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que ya hasta le he puesto nombre, el síndrome de Teresa de Calcuta, que es la compasiva que va, intenta arreglar un entuerto que casi nadie le ha pedido que arregle, lo arregla a su modo porque ya lo está viendo, y luego viene llorando amargamente que se han enfadado. Recuerdo una que le buscó al hijo que le daba problema a la madre, le buscó un centro interno. Y llegó a la casa muy contenta diciendo que ingresa hasta tarde. Claro, la madre se puso que eso no era una mujer, era una fiera, ¿no? Pero tú quién eres. Pero de estas me pasan mucho, ¿no? En la acción no pasa a veces el análisis de realidad. Mi pregunta es, ¿eso es posterior a la empatía que tiene que haber ese análisis? ¿O es que ya hay un fallo en la percepción de la empatía? Porque ahí hay fallos de límites, ¿no? Cuando yo me meto y traspaso límites, algo está fallando en mi mapa cognitivo y mi orientación ahí para abordarlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿antes, en el filo, después? Como habrás visto, yo cuando he hablado de la compasión lo he hecho como una estructura. Es decir, que he hablado que existen tres elementos para poder entenderlo y comprenderlo y exponerlo. Pero sin embargo, la compasión cuando se produce como una totalidad. Es una acción unívoca. Por tanto, la interacción entre todos los factores se da. Lo que pasa es que para entenderlo y poder explicarlo, la he ido segmentando en sectores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es hasta aquí o hasta allí la compasión? No, la compasión como elemento final se produce en totalidad. Y la diferencia que podemos establecer únicamente es de límite. Es decir, cuando no hay respuesta, podemos hablar de que hay un sentimiento de empatía. Cuando se produce la respuesta, la empatía se transforma en algo superior porque intenta hacer una acción compasiva resolviendo el problema, nada más, pero no segmentándola. Es decir, yo me parece que tú haces una especie de segmentación, como si fuera importante el elemento final o el elemento intermedio o el elemento inicial. No, lo importante es la totalidad. Cuando veo que la acción compasiva acaba siendo catastrófica, como han dicho los que han ido a Ucrania y se han metido en líos de tráfico de menores y cosas así, sin saberlo, porque no sé si es la prudencia o habría que para la acción compasiva habría que hacer un buen análisis de realidad, como frenos al impulso Por supuesto, por eso, porque la acción compasiva, la acción de compasión, no está sola, sino va unida a otra serie de componentes, por ejemplo la prudencia, o por ejemplo la justicia. Me parece que son fundamentales, claro que sí, evidentemente. La última pregunta, doctor Del Pino. Bueno, felicitar al profesor Gonzalo Infante porque me maravilla siempre lo ordenado que es y cómo va paso por paso para distinguir cosas. A mí eso me ayuda a poder pensar. Por eso me oye lo que dice el profesor Vilches de poder luego discutir, ojalá tuviéramos más tiempo.
mi pregunta me la pisa un poco la doctora Ferrier, pero va en el tema, es decir, la compasión, lo estamos diciendo, necesita de otros valores, porque si no, uno puede por compasión, pues eso, la eutanasia que decía antes el profesor, yo puedo matar a alguien para que no sufra. Entonces, mi pregunta sería, bueno, entonces la compasión la matizamos con lo otro, pero al final tiene que haber algo por encima de la compasión. ¿Cuál sería el valor que pondría por encima de la compasión? Porque la compasión... Pero para que se produzca la compasión, No, hay como algo... para matizarla, ¿cuál sería el del orden superior? ¿No? Es como si hablamos de distintas dimensiones, Sí. pues tiene que haber una dimensión que ordene un valor positivo aparentemente, como la compasión, para no caer en locuras, ¿no? O simplemente con lo de Ucrania, secuestrar niños. Sí, sí. ¿Cuál sería el valor que piensa que puede, o es uno o es Está un por cúmulo? encima de la compasión, ¿Es uno efectivamente. o es un cúmulo? No, yo creo que es una totalidad de acción la que se produce. Pero si intentamos ver algún valor, ya tendríamos que verlo desde una antropología distinta, desde una antropología teológica. Y desde una antropología teológica me van a permitir ustedes que me meta dentro de ella sin tener ningún tipo de autoridad para hacerlo. Se produce algo muy diferente. Se produce lo que se llama la caritas. El concepto de caritas es un concepto que trasciende al propio concepto de compasión. La caritas implica la caridad. Sería, por tanto, una ley teologal. Estaría por encima de la acción compasiva, pero por supuesto desde una perspectiva puramente humana no podemos intentar traerla. Ese sería el único elemento que está por encima de la compasión, el concepto de caritas. Pero desde el punto de vista normal tenemos que verla como una acción integrada y con distintos valores actuando para que la compasión sea la correcta y la adecuada. Es como yo, no sé si le contesto a... Muchas gracias. Venga, la última, doctor Álvarez Romero. Bueno, No es por cortarle, sino sencilla y llanamente porque se va el personal de la facultad. Pues muy brevemente, la circunstancia. Pero la pandemia que hemos padecido y que estamos padeciendo nos afecta en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de querer, en nuestro modo de hacer, nuestras relaciones. Pero ¿en qué despierta, a qué afecta ese despertar en nosotros la existencia de la pandemia? Lo cognitivo, lo emocional, lo operativo, no nos vamos a meter en eso, lo cito simplemente. Y lo que pregunto es, ¿no cree el profesor Gonzalo Infante que el hecho de haber descubierto la vulnerabilidad de una manera más clara que nunca, porque se puede decir que así siempre, porque, pues eso puede haber ayudado, si se vive con una racionalidad, a un mejor obrar consigo mismo y con el prójimo y con los demás? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Estamos planteándonos, me decía, cómo de alguna forma la COVID, la pandemia que seguimos padeciendo todavía, de alguna forma ha influido en el pensar, en el sentir y en el hacer del ser humano actual, de las personas. Evidentemente, ha afectado el sentir en función de la acción emocional, el hecho emocional. Y aquí hay un dato muy significativo que acabas de traer, el hecho de la compasión, que puede determinar precisamente el ver que el ser humano es un ser absolutamente vulnerable. Lo que mueve la compasión al ser humano por parte de los propios seres humanos sería su propia vulnerabilidad. Es como ocurre con el niño con su madre. La vulnerabilidad del niño moviliza el sentimiento de compasión por parte de la madre. En este caso, la vulnerabilidad del ser humano nos podría hacer a todos los seres humanos actuar de alguna forma distinta y movernos la compasión. Lo que a mí me ha ocurrido ha sido el drama de encontrarme con que lo que yo creía que era un valor en auge, la compasión, por eso el título de mi intervención, era un valor que no veía. Es un valor en el que se ha ido al traste absolutamente y ha tenido lugar algo que no es nada
compasivo, precisamente es una guerra. ¿eh? Por tanto, en vez de aparecer un valor, ha habido un contravalor que se ha puesto de manifiesto. El valor que sentimos y experimentamos como compasión queda exclusivamente para nosotros. Y de todos casos, yo pensaba eso, cuando el ser humano compruebe su impotencia, su incapacidad, su limitación, evidentemente puede tener una compasión sobre él. Pues resulta que Putin no la ha tenido. Y resulta que en lugar de tener compasión, lo que ha tenido es una acción anticompasiva, creando realmente algo terrible y creando situaciones de auténtica nueva compasión. Es un poco lo que me ha desnortado precisamente en función del tema que les traía. Por eso les decía que la impresión que tuve hace un par de meses era distinta a la impresión que sacaba en el momento actual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, fundamentalmente al profesor González Infante. Y sin más, se levanta la sesión.